Entonces, mientras continuaba avanzando con cuidado, se confundían en mi memoria 1000 vagos rumores sobre los horrores de las mazmorras toledanas. Sobre esos calabozos contábanse cosas extrañas. Yo siempre había creído que eran fábulas, pero, no obstante, eran tan extrañas que sólo podían repetirse en voz baja. ¿Debía morir yo de hambre en aquel subterráneo lleno de tinieblas? ¿O quizás me esperaba una muerte más terrible? Puesto que conocía harto bien el carácter de mis jueces, no podía dudar de que el resultado era la muerte, y una muerte de una crueldad escogida. La forma y el momento de su ejecución era lo único que me preocupaba y me aturdía. Mis manos extendidas encontraron por fin un obstáculo sólido. Era una pared que parecía construida de piedra, muy lisa, húmeda y fría. La fui siguiendo de cerca, caminando con la desconfianza que me habían inspirado ciertas narraciones de la antigüedad. Sin embargo, esta operación no me proporcionaba medio alguno para conocer la dimensión de mi calabozo, pues podía dar la vuelta y volver al punto que parecía la pared. En vista de ello, busqué el cuchillo que guardaba en uno de mis bolsillos cuando fui conducido al tribunal, pero había desaparecido porque mis ropas habían sido cambiadas por un traje de tosca estameña. Con objeto de comprobar perfectamente mi punto de partida, había pensado clavar la hoja en alguna pequeña grieta del muro. Sin embargo, la dificultad era bien fácil de ser solucionada, y sin embargo, al principio, debido al desorden de mi pensamiento, me pareció insuperable. Rasgué una tira del borde de mi vestido y la coloqué en el suelo en toda su longitud, formando un ángulo recto con el muro, corriendo a tientas mi camino en torno a mi calabozo. Al terminar el circuito, tendría que encontrar el trozo de tela, por lo menos esto era lo que yo creía, pero no había tenido en cuenta ni las dimensiones de la celda, ni mi debilidad. El terreno era húmedo y resbaladizo. Tambaleándome, anduve durante un rato, después tropecé y caí. Mi gran cansancio me decidió a continuar tumbado, y no tardó el sueño en apoderarse de mí en aquella posición. Al despertarme y extender el brazo, encontré a mi lado un pan y un cántaro de agua. Estaba demasiado agotado para reflexionar en tales circunstancias y bebí y comí con avidez. Tomé más tarde. Reemprendí mi viaje en torno a mi calabozo y con algún trabajo logré llegar al trozo de Samé. En el momento de caer había contado ya 52 pasos y desde que reanudé el camino hasta encontrar la tela 48, de modo que una medida total de 100 pasos, y suponiendo que 2 de ellos constituyeran una yarda, calculé en unas 50 yardas la circunferencia de mi calabozo, pero como había tropezado con numerosos ángulos de la pared, no podía imaginar la forma de la cueva, pues no había duda alguna de que ello era una cueva. No ponía gran interés en aquellas investigaciones, y con toda seguridad estaba desalentado, pero una vaga curiosidad me impulsó a continuarlas. Dejando la pared, decidí atravesar la superficie de mi prisión. Al principio, procedí con extraña precaución, pues el suelo, aunque parecía ser de una materia dura, era traidor por el cieno que en él había. Sin embargo, al cabo de unos instantes, logré animarme y comencé a andar con seguridad, procurando cruzarlo en línea recta. De esta forma avancé 10 o 12 pasos, cuando el trozo rasgado que quedaba de borde se me enredó entre las piernas, haciéndome caer de bruces violentamente.
En la confusión de mi caída, no noté al principio una circunstancia no muy sorprendente y que, no obstante, segundos después, hallándome todavía en el suelo, llamó mi atención. Mi barbilla apoyábase sobre el suelo del calabozo, pero mis labios y la parte superior de la cabeza, aunque parecían colocados a menos altura que la barbilla, no descansaban en ninguna parte. Me pareció al mismo tiempo que mi frente se empapaba en un vapor viscoso y que un extraño olor a hongos podridos llegaba hasta mi nariz. Extendí el brazo y me estremecí descubriendo que había caído al borde mismo de un pozo circular cuya extensión no podía medir en aquel momento. Tocando las paredes precisamente debajo del brocal, logré arrancar un trozo de piedra y lo dejé caer en el abismo durante algunos segundos. Presté oídos a los rebotes. Chocaba en su caída contra las paredes del pozo. Se hundió por último en el agua, despertando ecos estridentes. En el mismo instante, dejóse oír un ruido sobre mi cabeza, como de una puerta abierta y cerrada casi al mismo tiempo, mientras un débil rayo de luz atravesaba repentinamente la oscuridad y se apagaba enseguida. Con toda claridad vi la suerte que se me preparaba y me felicité por el oportuno accidente que me había salvado. Un paso más y el mundo no me hubiera vuelto a ver. Aquella muerte evitada a tiempo tenía ese mismo carácter que había yo considerado como fabuloso y absurdo en las historias que sobre la Inquisición había oído contar. Las víctimas de su tiranía no tenían otra alternativa que la muerte, con sus crueles agonías físicas y con sus abominables torturas mortales. Esta última fue la que me había sido reservada. Mis nervios estaban abatidos por un largo sufrimiento, hasta el punto que me había hecho temblar el sonido de mi propia voz, y me consideraba por todos los motivos una víctima excelente para la clase de tortura que me aguardaba. Temblando, retrocedí a tientas hasta la pared, decidido a dejarme morir antes que afrontar el horror de los pozos que en las tinieblas de la celda multiplicaba mi imaginación. En otra situación de ánimo hubiese tenido el suficiente valor para concluir con mis miserias de una sola vez, lanzándome a uno de aquellos abismos, pero en aquellos momentos era yo el más perfecto de los cobardes. Por otra parte, me era imposible olvidar lo que había leído con respecto a aquellos pozos, de los que se decía que la extinción repentina de la vida era una esperanza cuidadosamente excluida por el genio infernal de quien los había concebido. Durante algunas horas me detuvo despierto la agitación de mi ánimo, pero, por último, me adormecí de nuevo. Al despertarme, como una primera vez, hallé a mi lado un pan y un cántaro de agua. Me consumía una sed abrasadora y de un trago vacié el cántaro. Algo debía de tener aquella agua, pues apenas bebí sentí unos irresistibles deseos de dormir. Caí en un sueño profundo, parecido al de la muerte. No he podido saber nunca cuánto tiempo duró, pero al abrir los ojos pude distinguir los objetos que me rodeaban. Gracias a una extraña claridad sulfúrea, cuyo origen no pude descubrir al principio, podía ver la magnitud y aspecto de mi cárcel. Me había equivocado mucho con respecto a sus dimensiones. Las paredes no podían tener más de 25 yardas de circunferencia. Durante unos minutos, ese descubrimiento me turbó grandemente. Turbación en verdad pueril, ya que dadas las terribles circunstancias que me rodeaban, ¿qué cosa menos importante podía encontrar que las dimensiones de mi calabozo? Pero mi alma ponía un interés extraño en las cosas nimias, y tenazmente me dediqué a darme cuenta del error que había cometido al tomar las medidas de aquel recinto.
Por último, se me apareció como un relámpago de luz de la verdad. En mi primera exploración había contado 52 pasos hasta el momento de caer. En ese instante debí encontrarme a 1 o 2 pasos del trozo de tela. Ciertamente, había efectuado casi el circuito de la cueva. Entonces me dormí de nuevo, y al despertarme, necesariamente debí de volver sobre mis pasos, creando así un circuito casi doble del real. La confusión de mi cerebro me impidió darme cuenta de que había empezado la vuelta con la pared a mi izquierda y que terminaba teniéndola a la derecha. También me había equivocado por lo que respecta a la forma del recinto. Tanteando el camino, había encontrado varios ángulos, deduciendo de ello la idea de una gran irregularidad. Tan poderoso es el efecto de la oscuridad absoluta en quien sale de un letargo o de un sueño. Los ángulos eran sencillamente producto de leves depresiones o huecos que se encontraban a intervalos desiguales. La forma general del recinto era cuadrada. Parecía ser ahora hierro u otro metal dispuesto en enormes planchas, cuyas suturas y junturas producían las depresiones. La superficie de aquella construcción metálica estaba en su totalidad pintarrajeada con imágenes horrorosas y repulsivos símbolos nacidos de la superstición sepulcral de los monjes. Figuras de demonios con amenazadores gestos, con formas de esqueletos y otras imágenes de horror más realistas, llenaban en toda su extensión las paredes. Me di cuenta de que los contornos de aquellas monstruosidades estaban suficientemente claros, pero que los colores parecían manchados y estropeados por efecto de la humedad del ambiente. Observé entonces que el suelo era de piedra. En su centro había un pozo circular, de cuya boca había yo escapado, pero no vi que hubiese alguno más en el calabozo. Todo esto lo vi confusamente y no sin esfuerzo, pues mi situación física había cambiado mucho durante mi sueño. Ahora, de espaldas, estaba acostado, cuán largo era sobre una especie de armadura de madera muy baja. Estaba atado con unas largas tiras que parecía de cuero. Enrollábase en distintas vueltas en torno a mis miembros y a mi cuerpo, dejando únicamente libres mi cabeza y mi brazo izquierdo. No obstante, tenía que hacer un violento esfuerzo para alcanzar el alimento que contenía un plato de barro que habían dejado a mi lado sobre el suelo. Con verdadero terror me di cuenta de que el cántaro había desaparecido, y digo con terror porque me devoraba una sed intolerable. Creí entonces que el plan de mis verdugos consistía en exasperar esta sed, puesto que el alimento que contenía el plato era una carne cruelmente salada. Elevé los ojos y examiné el techo de mi prisión. Hallábase a una altura de 30 o 40 pies y parecía hace mucho por su construcción a los muros laterales. En una de las paredes llamó mi atención una figura de las más extraordinarias. Era una representación pintada del tiempo, tal como acostumbra a representarse, pero en lugar de las guadañas sostenía un objeto que a primera vista parecía un enorme péndulo, el que tiene los relojes antiguos. No obstante, algo había en el aspecto de aquella máquina que me hizo mirarla con mayor interés. Mientras la observaba mirando hacia arriba, pues hallábase colocada exactamente sobre mi cabeza, me pareció que se movía. Un momento después se confirmaba mi sospecha. Su balanceo era breve, muy lento, no sin cierta desconfianza y sobre todo con extrañeza. Seguí observado durante algunos minutos, cansado al cabo de vigilar su fastidioso movimiento. Volví mis ojos a los demás objetos de la celda.